Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Montserrat Hernández Aguilar y esta tarde tengo el gusto de presentar a María Josefina León León. La Guamas Capozalco, el equipo de Guamedia y Conducef les da la más cordial bienvenida a la conferencia Política Monetaria, Demanda Agregada y Crédito Bancario a los micro, pequeñas y medianas empresas en México. Esperando que tanto ustedes como sus seres queridos estén gozando de buena salud, agradecemos su asistencia a este evento en línea, en el cual hablaremos sobre un tema sumamente importante relacionado a la educación financiera. Nos acompaña María Josefina León León. A continuación les platico de manera breve sobre ella. Es licenciada en Economía por la Universidad de Guadalajara, maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora e investigadora titular de tiempo completo en el Departamento de Economía de la UAM Capozalco. Imparte cursos de macroeconomía a nivel de licenciatura y posgrado. Investigación nacional nivel 1. En la actualidad es coordinadora de la maestría y doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Coordina el grupo de investigación de macroeconomía financiera en el Departamento de Economía en la UAM Capozalco. Ha asistido a diversos eventos nacionales e internacionales presentando ponencias sobre su tema de investigación en macroeconomía y teoría alrededor de la política monetaria. Tiene alrededor de 37 artículos publicados en diversas revistas especializadas y 18 participaciones en capítulos de libros. A continuación me dirijo a quienes hoy nos acompañan amablemente en vivo para, en caso de formular alguna pregunta o comentario, nos puedan expresar a través del chat y el soporte las recolectará, recordándoles que al final de la ponencia se van a resolver. Sin más, le cedo la palabra a nuestra ponente, la doctora María Josefina León León. Sí, muchas gracias a todos. En principio deseo agradecer la invitación a la organización de este evento, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya comentaron el tema que vamos a abordar, que tiene que ver con cuestiones de política monetaria. En principio agradezco el apoyo brindado por el maestro Gilberto Parra Huerta en la recopilación de información. Él nos apoya en el Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco con elaboración de cuadros y gráficas. Entonces, un agradecimiento también para él. Entonces, vamos a comenzar. El contenido de la presentación, vamos a hablar un poquito de lo que es Banco de México, objetivos de política monetaria. Posteriormente hablaremos un poco de lo que es el contexto internacional actual, haciendo énfasis en política monetaria y política fiscal y, como ustedes saben, también en la situación que tenemos asociado con el COVID-19, que ha generado situaciones de crisis más profundas. Por otro lado, vamos a hablar de lo que son los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Vamos a ver diferentes mecanismos, pero aquí voy a enfatizar particularmente en lo que tiene que ver con el canal de la tasa de interés y con el canal del crédito bancario. Y posteriormente, al final de la presentación, señalaremos algunas conclusiones de este estudio. Tenemos aquí en México un aspecto importante de lo que es la política económica o macroeconómica, es lo que se refiere a la estabilidad macroeconómica que diferentes gobiernos han enfatizado desde años anteriores. Como parte de las variables que definen la estabilidad macroeconómica, tenemos lo que es un nivel bajo de inflación, énfasis en el presupuesto equilibrado de las cuentas públicas, un sistema financiero estable y como México tiene un tipo de cambio flexible con flotación sucia o intervenida, es importante lo que es la acumulación de reservas internacionales. En la parte de marco legal de Banco de México, nosotros tenemos que lo que sería las reformas que se hicieron a principios de la década de los 90, tenemos lo que es el artículo 1 y 2 de Banco de México, que nos hace referencia a lo que es la autonomía del Banco Central y se hace énfasis en lo que es también la estabilidad de los precios, la regulación del sistema financiero y el buen funcionamiento de lo que es el sistema de pagos. También nos señala la Ley de Banco de México que cuando hay situaciones de crisis en la economía mexicana, el Banco Central actúa como prestamista de última instancia. Es decir, ante situaciones de crisis tendría que o tiene que inyectar recursos financieros o liquidez para evitar
que la caída de la contracción económica sea más pronunciada. Entonces, podemos nosotros resumir que los dos ejes principales del Banco Central es lo que se refiere a la estabilidad financiera y la estabilidad monetaria. También nosotros tenemos en el artículo 28 de la Constitución mexicana, se señala que el objetivo central del Banco de México es la estabilidad de precios, es decir, cuidar la capacidad de compra del dinero. Los aspectos centrales de lo que sería en la actualidad del Banco Central, tenemos por un lado importante lo que es la autonomía del Banco de México, la rendición de cuentas, la transparencia y la credibilidad. Por otro lado, también para completar el mandato de Banco de México, nosotros tenemos que a partir del año 2001 se establece una política monetaria que se conoce como política monetaria de metas de inflación. ¿En qué consiste? Consiste en establecer un objetivo de inflación en el mediano y largo plazo. Este objetivo o esta meta de inflación fue establecido por el Banco de México en el año 2002 con un nivel de 3 más menos 1%. Eso significa que la meta de inflación del Banco de México establece un rango que va del 2 al 4%. También a partir del año de 2008, el Banco Central va a empezar a utilizar como objetivo operacional lo que sería la tasa de interés monetaria de corto plazo a partir de enero de 2008. También en este contexto tenemos nosotros que hay una relación muy estrecha entre lo que es la política monetaria y la política cambiaria. Dentro de lo que es la política económica o política macroeconómica de México, tenemos nosotros el papel principal en la actualidad es jugado por lo que es el Banco Central a través de la política monetaria y por otra parte lo que es la política cambiaria. Pero el eje principal de la política tiene que ver con las decisiones de política monetaria. Algunos autores señalan que en la actualidad y desde hace varios años a la actualidad, dice, nunca antes había jugado un papel tan importante los bancos centrales como lo están jugando en la actualidad. En lo que se refiere a mecanismos de transmisión de la política monetaria, cuando un banco central modifica, aumenta o reduce lo que es la tasa de interés monetaria, esto se transmite al sistema económico a través de diferentes canales. Un canal tradicional que viene por ahí de la economía keynesiana es lo que es la tasa de interés. En este canal nosotros vamos a enfatizar un poquito relacionando con cómo las modificaciones en la tasa de interés tendrían que afectar o afectan a lo que es la demanda agregada. En la demanda agregada nosotros tenemos por el lado del sector privado lo que sería consumo, inversión, gasto público y en sector externo tenemos exportaciones netas. Por el lado de lo que es el canal de tipo de cambio, el tipo de cambio es una de las variables más importantes de la economía. Tanto la tasa de interés como el tipo de cambio son variables muy importantes porque lo que representan son las variables que van a modificarse ante choques exógenos a la economía mexicana o también ante situaciones que vive la economía mexicana a nivel interno. Otro de los canales tiene que ver con la inflación en el precio de activos financieros, o que también se conoce como inflación financiera. Cuando se modifica la tasa de interés, también nosotros vamos a ver que se va a modificar, por un lado, la estructura temporal de tasas de interés, o sea, tanto la tasa de interés del periodo presente como las expectativas que se tienen sobre la tasa de interés en el futuro. Y también se va a modificar en lo que tiene que ver, o eso va a impactar también en lo que tiene que ver con el precio de la maquinaria para el caso de las empresas, o con lo que sería el precio de los bienes de consumo duradero para el caso de las familias, o también con lo que tiene que ver con el precio de las acciones para los mercados financieros o el precio de los bonos. Entonces, esta es la importancia fundamental que tiene cuando Banco de México o un banco central modifica su tasa de interés. Otro canal importante es lo que se refiere al canal de crédito. En el canal de crédito nosotros vamos a tener la relación que se establece entre las decisiones del Banco Central con lo que son los bancos comerciales.
Y otro muy importante que ha jugado también un papel fuerte es lo que se refiere a canal de expectativas. Las expectativas se refiere a cuáles son las ideas que tienen los agentes económicos sobre el comportamiento futuro de variables económicas básicas o importantes que pueden afectar ya sea sus decisiones de consumo o sus decisiones de inversión. Hemos visto nosotros que un objetivo fundamental entonces del Banco de México es lograr la estabilidad de precios. Aquí en esta gráfica estamos observando nosotros lo que es la tasa de inflación durante un periodo de tiempo que va del año 2000 hasta el mes por ahí de, hasta la actualidad, hasta octubre de 2020. Y vemos nosotros cómo, si trazáramos una línea de largo plazo, que diría más o menos por aquí en promedio, la tasa de inflación tendría una pendiente descendente, con algunas presiones en inflación, como las que se vivieron por ahí en el año de 2017, y en la actualidad, en la última parte, vemos nosotros cómo estamos por ahí en un nivel para la fecha de octubre de 2020, arriba de 4%. Entonces, el rango que habíamos comentado nosotros es del 2 al 4%, que sería esta parte, ¿no? De 2 a 4. Toda esta parte tiene que ver con principios del siglo XXI. Por ahí tuvimos crisis también en Estados Unidos en estos años, particularmente un poquito antes de lo de las Torres Gemelas en 2001. Y aquí lo que tenemos son las presiones inflacionarias que se generaron. Posteriormente vemos nosotros que Banco de México logra estabilizar, digamos, de manera relativa la tasa de inflación en el nivel objetivo. En ese sentido, uno puede decir que el Banco de México, a través de la política monetaria, ha sido eficaz para lograr estabilizar los precios. Sin embargo, un problema que tenemos es que estas ideas, o sea, ¿de dónde viene? Bueno, antes de pasar a esta gráfica anterior, ¿de dónde viene esta idea importante de que la función de Banco de México tiene que estabilizar los precios? Esto viene de la década de los años 70. En lo que es el enfoque monetarista, se empezó a señalar en este enfoque que bastaba con el que un banco central estabilizara precios y que esa era su función primordial y que posteriormente se iba a dar por añadidura lo que es crecimiento económico y generación de empleo. Entonces, en la realidad lo que hemos visto nosotros es que el Banco de México sí ha sido eficiente en estabilizar precios, como le dice su objetivo, pero la otra parte pues no se da, ¿verdad? O sea, es una idea incorrecta el hecho de que basta que un país tenga precios estables para generar condiciones de crecimiento económico. Vamos a ver nosotros que la economía mexicana, de hecho, uno de los problemas fuertes que tiene es precisamente el bajo crecimiento económico. Varios autores señalan lo que es el estancamiento económico con estabilidad de precios. Recordar también que, por ejemplo, o situaciones diferentes podemos verla nosotros en países como Australia, en Estados Unidos. Estados Unidos, entre sus objetivos, se preocupa tanto por la estabilidad de precios como por la generación de empleo y crecimiento económico. No así, ¿verdad? El caso de la economía mexicana. El caso de México, de acuerdo a diferentes autores, se diría que el Banco Central de México es muy adverso a la generación de presiones inflacionarias. Pero cuando el Banco de México toma medidas para controlar la inflación, pues esto tiene costos en términos de que impacta de manera negativa al crecimiento económico. Aquí lo que tenemos es una gráfica que es una serie histórica de 1965 hasta 2019, son datos del Banco Mundial, y un poquito aquí la reflexión importante es señalar que las tasas de crecimiento económico de la mayoría de los países tienen una tendencia hacia una menor tasa de crecimiento económico. Aquí estamos viendo la tasa, en la línea azul aparece la tasa de crecimiento promedio mundial, en lo que es la economía mexicana, y como ustedes saben, la economía mexicana es una economía altamente dependiente del sector externo, particularmente es altamente dependiente de la economía de Estados Unidos. Por esa razón estamos incorporando acá la economía de Estados Unidos, que también tiene una tendencia a desaceleración de su crecimiento económico.
hay varios factores que influyen en esa desaceleración de crecimiento económico. Vemos nosotros que antes de la situación crítica que estamos viviendo ahora en 2020, ya venía un proceso de desaceleración económica en años anteriores. Particularmente hubo una caída importante en lo que es la crisis financiera mundial de 2008-2009. Uno de los países que empieza a recuperar crecimiento económico es la economía de Estados Unidos, pero había expectativas para que Estados Unidos, por ahí se decía que a mediados del año 2020 frenara de nuevo su crecimiento económico. Situación, ¿verdad? Que con la pandemia que viene, pues viene la caída de la actividad económica que ahorita vamos a analizar. También en este cuadro estamos presentando lo que es la economía china, que viene en amarillo. Ahorita a nivel internacional también se dice, ¿no? En la parte económica que hay un cambio, hay digamos, expectativas de que cambie el centro de poder mundial que está ahorita en Estados Unidos, que se empiece a transferir hacia los países asiáticos, encabezados sobre todo por la economía china, por el gigante chino. Y aquí podemos ver las tasas de crecimiento que tiene la economía china, que son las tasas de crecimiento mayores a nivel mundial. Y aquí un poquito, ¿verdad? Ya bueno, había empezado a comentar, tenemos en la actualidad nosotros, o sea, tenemos una crisis humanitaria muy complicada asociada al COVID-19 y esta situación que vivimos ahora a finales, ¿verdad? de 2019 en países como China y que se manifiesta con mayor fuerza por ahí de marzo, ¿no? De este año a la actualidad y que sigue creciendo, ¿no? El problema. Tenemos esta situación de crisis sanitaria, lo que viene es empeorar la situación de múltiples crisis que estamos viviendo en la actualidad en el contexto de la globalización económica. Cuando hablamos de múltiples crisis, estamos diciendo, por ejemplo, en la parte económica, la recesión económica, la existencia de desempleo, la concentración en la distribución del ingreso, la existencia de pobreza, la existencia, ¿no? Con el problema de la migración, el problema de la deuda externa, y también hay otros problemas, digamos, aparte de los económicos, que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático, que también estamos ya viviendo, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, las inundaciones que hemos tenido recientemente en nuestros países o las sequías, eso nos habla de un desequilibrio a nivel mundial, también en lo que se refiere a cambio climático, que tiene efectos negativos también en todo lo que tiene que ver con siembras, con cosechas, ¿verdad? Y demás. Aquí lo que tenemos son las expectativas de crecimiento económico por parte del Fondo Monetario Internacional. Viene la tasa de crecimiento económico para 2019, posteriormente expectativas de crecimiento para 2020 y expectativas de crecimiento para 2021. Entonces, a nivel internacional, asociado a todas estas situaciones de crisis, hay una contracción, ¿verdad? La expectativa es una contracción económica importante para este año y con expectativas de recuperación de 2021, pero hay que hacer la observación al Fondo Monetario Internacional que la expectativa también depende de lo que va a pasar con todo lo que tiene que ver con la vacuna para hacer frente a la crisis sanitaria que enfrentamos, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, todos los países están cayendo su tasa de crecimiento económico. El caso de la economía mexicana, que tendría una caída de menos 9%, otros países como la India, menos 10.3%, y aquí nada más señalar, bueno, caídas también en todas las economías desarrolladas, ¿verdad? Estados Unidos, la zona del euro, Italia, España, el Reino Unido y demás. Y aquí nada más señalar que la única economía que tiene expectativas de tener un crecimiento económico es precisamente la economía china, con una tasa de 1.9%. Entonces estamos viviendo, la verdad, una situación muy complicada. Es una crisis muy fuerte. Yo diría comparada, ¿verdad?, con las situaciones de la Gran Depresión de los años 30 o superando a la crisis de 2008-2009, lo que estamos viviendo en la actualidad es es una situación muy complicada. Aquí lo que tengo son datos ya para la economía mexicana y vemos nosotros como, por ejemplo, la tasa de crecimiento, pues es una tasa de crecimiento pequeña y de repente cuando hay saltos en el nivel de actividad económica, esto no se sostiene. La economía otra vez se frena
y otra vez volvemos a tasas de crecimiento bajas. Y aquí, por ejemplo, el año pasado, 2019, tuvimos una tasa de crecimiento negativa, que es el primer año de gobierno del presidente, de la presidencia actual. Aquí lo que tenemos es la misma gráfica de PIB ya para años en términos de trimestres, y ustedes pueden ver la situación tan complicada que México empieza a vivir en caída de la actividad económica. En estos trimestres, acuérdense que cuando cae la actividad económica, estamos hablando también de personas desempleadas, que está aumentando la tasa de desempleo, y personas que tienen ingresos más bajos, y si a esto le sumamos la situación de inseguridad que se vive en el país, pues es complicado. Entonces, la caída más fuerte que se tiene en este año es en el segundo trimestre, con una caída de alrededor de 19%. ¿Sí? Entonces, es una caída, una contracción fuerte. Aquí no aparecen los datos, pero la economía se estaría recuperando un poco en trimestres posteriores en este año de 2020. Aquí lo que tenemos es, a nivel mundial, observamos entonces una contracción, una recesión económica más o menos pronunciada en los diferentes países, y para hacer frente a esta situación, lo que se aplica en principio son políticas monetarias de carácter expansivo. ¿Por qué digo que en principio política monetaria? Porque en los años 70, también, ¿verdad?, a la luz de lo que es el monetarismo, se empezó a fundamentar la importancia que tenía el papel de la política monetaria, y también en los años 70 empieza el surgimiento, después del rompimiento de los acuerdos monetarios de Bretton Woods, empieza a surgir regímenes cambiarios, algunos cercanos al tipo de cambio flexible, otros intermedios, otros más cerca del tipo de cambio fijo, pero el caso de la economía mexicana y por ahí otros países que tienen, varios países que tienen tipo de cambio flexible, desde el punto de vista teórico, la política monetaria se dice que es eficaz cuando el tipo de cambio es flexible. Entonces, también en el nuevo consenso monetario, que es lo que se conoce como el modelo de 3 ecuaciones en la teoría macroeconómica, tenemos nosotros que el instrumento, ¿verdad?, o sea, lo que da sustento teórico a las decisiones de política monetaria es precisamente ese modelo de 3 ecuaciones. Y en ese modelo de 3 ecuaciones que sustenta la política de metas de inflación, el instrumento principal es precisamente la tasa de interés objetivo. ¿Qué se dice de la política fiscal? En política fiscal, lo que se dice es que se tiene que tener equilibrio presupuestal, y esta es una idea emanada o surgida en la teoría neoclásica. Entonces, en este año, todas las economías sin excepción hicieron, o la mayoría de economías, ¿verdad?, no todas, la mayoría de economías lo que han hecho es disminuir lo que es la tasa de interés, precisamente para abaratar el costo de crédito, y la idea de la reducción de la tasa de interés es aumentar el nivel de inversión productiva, aumentar el nivel de consumo, y con ello generar crecimiento económico, o tratar de frenar que la caída de la actividad económica sea menor, y también que aumente más el problema del desempleo, ¿verdad? Entonces tenemos una muestra de países, y algo inédito que se ha dado, digamos, de la crisis de 2008-2009 a la actualidad, es precisamente una baja muy importante en lo que es el costo del dinero, o sea, las tasas de interés. En diferentes países, economías en vías de desarrollo como México, o países desarrollados, como es la muestra que tenemos acá, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, zona del euro, Japón y Suiza. Algo inédito son las tasas de interés negativas, ¿sí? En el caso de países como Japón, que tiene una tasa de menos 0.1, o sea, es una décima de punto en relación al 1 porcentual, o el caso de Suiza, que tiene de un punto, tiene negativo en menos 0.75%. Entonces, esta situación de tener tasas cercanas a cero o tasas negativas es una situación inédita que se empieza, digamos, a desarrollar por ahí después de la crisis, en el contexto de la crisis de 2008-2009, y se sigue, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, había empezado ya con la tasa de crecimiento económico que observa después de la crisis, había empezado a aumentar su tasa de interés, pero posteriormente, en este año,
la reduce. Entonces, a nivel internacional, lo que vemos nosotros es una importante inyección de liquidez, yo creo como nunca se había visto, ¿verdad? A nivel internacional, y también acompañada de tasas de interés negativas por parte de algunos países, sobre todo los que ya señalamos acá, y también con algo que se llama política monetaria heterodoxa, que consiste en una intervención fuerte de los bancos centrales comprando activos financieros, particularmente, por ejemplo, en el caso de la crisis de 2008-2009, compraron lo que son bonos basura, o sea, bonos hipotecarios basura, ¿a cambio de qué? A cambio de inyectar dinero en la economía, y eso con el objetivo de sanear lo que es el sistema financiero. Entonces vamos a hacer un poquito de énfasis en Estados Unidos, en la política monetaria de Estados Unidos, y luego nos vamos con el caso de la economía mexicana. Estados Unidos tiene una tasa de interés de 0 a un cuarto de punto, o sea, de 0 a 0.25%. También a nivel internacional los países aplicaron diferentes medidas para hacer frente, ¿verdad?, a la situación que estamos viviendo en la actualidad. Aquí vemos una muestra solamente muy pequeña de diferentes medidas que aplicaron. Ya señalé que una de ellas importante fue la reducción de tasas de interés. También tenemos nosotros que en este contexto también se esperarían tasas de interés reales negativas en 80 países. ¿A qué se refiere una tasa de interés real negativa? Se define como la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación. Entonces tendríamos tasas de interés negativas, incremento en operaciones de mercado abierto, o sea, compra de bonos a cambio de dinero para inyectar más recursos a la economía. Tenemos también la reducción en la tasa de descuento, o sea, la reducción en el costo de crédito que le da el Banco de México o el Banco Central a los bancos comerciales. Tenemos, voy a leer los diferentes puntos, ¿verdad? Financiamiento del Banco Central a intermediarios financieros, financiamiento del Banco Central a corporaciones no financieras, compra de bonos gubernamentales por parte del Banco Central, compra de bonos de corporaciones no financieras por parte del Banco Central. La lista es mucho más larga que esto, pero aquí nada más estamos poniendo una ejemplificación de lo que en Estados Unidos se llama lo que es el armamento en términos de política monetaria, pero no solamente para Estados Unidos, para muchas economías también desarrolladas. Y obviamente también vamos a analizar la política monetaria aplicada en México. Y nada más para ejemplificar, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la reducción de la tasa de interés para Estados Unidos. En marzo de 2020 se reduce la tasa, como ya había comentado, de 0 a un cuarto de punto. También Estados Unidos implementa un programa de expansión monetaria por 750,000 millones de dólares y otros programas de apoyo. Por ejemplo, la cantidad de dólares creados durante 2 meses, ¿verdad? Marzo y abril en Estados Unidos supera 3 billones de dólares, equivalente al 15% del Producto Interno Bruto de ese país, y 4 veces su programa de expansión cuantitativa. También se generó dinero, ¿para qué? Para financiar la política fiscal expansiva que empieza a aplicar Estados Unidos, ¿verdad? Al tomar Estados Unidos o al tomar el Fondo de la Reserva Federal este tipo de decisiones, implica un aumento importante en lo que se conoce como la base monetaria. Entonces, aquí en la base monetaria hablamos de lo que son los agregados monetarios, que es el M1, bueno, que es la base monetaria, el M1, el M2, el M3, para el caso de Estados Unidos. En México hay otro agregado monetario, que es el M subíndice 4, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas tiene implicaciones. Por ejemplo, aquí lo que vemos nosotros, hay un salto fuerte. Vemos ustedes cómo aquí es una serie histórica desde 1960 hasta la actualidad, bueno, hasta agosto de 2020, y lo que tenemos nosotros es aquí cómo la emisión de dinero en Estados Unidos empieza a generar un aumento muy fuerte en lo que es la base monetaria. Y aquí vemos nosotros las cifras, ¿verdad? Y vemos nosotros que esto de acá también tiene implicaciones en la deuda de Estados Unidos. Algo importante a decir de la deuda de Estados Unidos es que es una economía, bueno, es una economía desarrollada,
pero el dólar es el que circula a nivel mundial como moneda de reserva. Entonces la deuda de Estados Unidos está en su propia moneda, o sea, en dólares. No es lo mismo, ¿no? La deuda de México, que puede estar en pesos o en dólares, que la deuda de este país, que está en dólares. Entonces ha aumentado su nivel de endeudamiento. Por ejemplo, en 2010 representaba la deuda como porcentaje del PIB 96%, en 2018 104%, y para mayo de 2020 está en 123%. Entonces se acentúa, ¿no? Estas medidas acentúan el problema de la deuda de economías desarrolladas, y vamos a ver nosotros también, por la lógica de la política monetaria de México, también implica que se esté aumentando la deuda de economías como México. Y aquí vemos lo que ya había comentado, ¿verdad? Aquí viene la tendencia de lo que es la deuda de Estados Unidos. Esto, bueno, los datos vienen hasta 2019. En 2019 era de 106.7%. Y vean ustedes que está creciendo, pues ahora sí a tasa creciente, ¿no? Por ahí con algunas fluctuaciones, pero hay un salto muy fuerte, sobre todo a raíz de la crisis financiera mundial de 2008-2009. Y sigue creciendo, ¿verdad? El endeudamiento con las medidas que toma Estados Unidos en la actualidad. Aquí lo que tenemos es que a nivel internacional, para hacer frente particularmente a la situación de crisis que enfrentamos en 2020 por la situación de COVID-19, tenemos el porcentaje de lo que es el gasto público en relación al Producto Interno Bruto de cada uno de los países. En la gráfica podemos ver que, por ejemplo, las economías desarrolladas como Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña, Francia y demás, particularmente el caso de Alemania, el aumento de gasto público para hacer frente a la grave situación que se está viviendo representa para el mes de julio de 2020 40.9% del PIB. Vemos acá otros casos, está la economía, ¿verdad? La economía argentina con 4.8% del Producto Interno Bruto. Y en la última partecita, acuérdense que esto es el G20, el grupo de los 20, en la última partecita tenemos el caso de la economía mexicana, que es solamente con 1.1%, lo cual es criticable dada la situación tan complicada que estamos viviendo. Y aquí un comentario que podemos hacer es que el gobierno actual está muy, muy preocupado por el equilibrio presupuestal, lo que suena un poco absurdo dada la situación complicada que tenemos y la necesidad de que los gobiernos apliquen política fiscal expansiva para hacer frente a la recesión económica. Pero bueno, esos son los datos. Aquí tengo lo que es el balance primario del sector público como porcentaje del PIB, con son datos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público e INEGI, y vemos nosotros cómo hay una preocupación por mantener lo que sería en este caso el balance primario del sector público en niveles pues casi de cero, ¿verdad? Para 2020 el estimado es de 0.7, 2019 que fue 1.1. Aquí es importante decir que el balance primario del sector público está excluyendo lo que tiene que ver con el pago de intereses de la deuda. Es solamente el valor, no en un año, cuál fue el ingreso, cuál fue el gasto, y sería esta la diferencia, ¿no? En lo que es el balance primario. Aquí vamos a hablar ya un poquito, entramos ya a lo que es los mecanismos de transmisión de la política monetaria, y voy a presentar aquí un razonamiento muy sencillo. Aquí tenemos nosotros, había comentado yo, ¿no? Desde el punto de vista teórico, lo que domina, digamos, en las ideas que hay atrás, en las ideas económicas que hay atrás, en las decisiones de Banco de México, pues es el nuevo consenso macroeconómico. Y aquí otra vez, igual que en el monetarismo o de manera similar al monetarismo, se habla de que la estabilidad de precios genera condiciones de crecimiento económico. Nada más que hay una diferencia, digamos, importante aquí en este enfoque más reciente. Aquí sí, desde el punto de vista teórico, sí hay una preocupación tanto por la estabilidad de precios como por el crecimiento económico. Pero habíamos dicho que el caso de la economía mexicana, México, digamos, se considera como un país, como un banco central muy adverso a la inflación y que no considera entre sus objetivos la parte de crecimiento económico, ¿no? Como ya lo comentamos.
Aquí tenemos nosotros, bueno, también comentar, México es una economía de las economías más abiertas, tanto en lo que sería la apertura comercial, es de las economías más abiertas de América Latina, y por otro lado también en lo que tiene que ver con apertura de capitales. Tenemos nosotros lo que se considera como libre movilidad de capitales, ¿verdad? Como muchos otros países. Pero México es una economía muy abierta al sector externo. Su crecimiento económico está atado también a lo que es el comportamiento de las exportaciones. Y por otro lado, también por el lado de la cuenta de capitales, un objetivo importante es atraer inversión extranjera de cartera. Entonces aquí ustedes pueden ver la tasa, la I representa la tasa de interés interna. Una política que sigue el Banco de México, esta sería una política, un criterio implícito, ¿verdad? No que el Banco de México diga que va a ser así, pero eso lo hacen los hechos. Dice, la tasa de interés tiene que ser mayor, hay asterisco que sería la tasa de interés externa, se tiene que cubrir la variación cambiaria, que sería la variación de E entre E, sería la variación del tipo de cambio o el riesgo cambiario. La I subíndice R sería la tasa de riesgo país. Entonces, para atraer inversión extranjera, que sería IE, la tasa de interés interna tendría que ser mayor a la tasa de interés internacional más el riesgo cambiario más la tasa de riesgo país. Eso se llama por ahí, es el famoso carry trade. El carry trade implica que los inversionistas financieros internacionales se van a endeudar en un país que tiene una tasa de interés baja, como es la tasa de cero del Banco Central Europeo o una tasa negativa que hay en Japón, y van a invertir en activos financieros emitidos por economías emergentes, como es el caso de la economía mexicana. Entonces, normalmente lo que vamos a ver nosotros es que las economías como México tienen un diferencial positivo en sus tasas de interés con el objetivo de atraer inversión extranjera. Esa inversión extranjera, ¿qué es lo que va a comprar? Por ejemplo, se va a invertir en bonos emitidos por el gobierno mexicano, por ejemplo, o en el mercado de acciones. En la medida que yo tengo este diferencial, entra inversión extranjera, tengo que se aprecia el tipo de cambio, ¿no? La letra E representa el tipo de cambio, tendría yo una apreciación cambiaria en el corto plazo, como los precios no se modifican, digamos, de manera inmediata. Esta E de acá representa lo que es el tipo de interés real. El tipo de interés real se define igual al tipo de interés nominal multiplicado por precios externos y dividido entre precios internos. Entonces, cuando hay una apreciación del tipo de cambio real, eso también va a implicar un aumento en lo que son las reservas internacionales, que sería esta parte. Entonces ya comentamos en lo que se refiere a la estabilidad financiera, acumular reservas internacionales también forma parte de esas reservas. Esa reserva constituye, digamos, una garantía de que el gobierno mexicano va a hacer frente a las deudas que contrae con el sector privado, tanto interno como externo. En la medida que se aprecia el tipo de cambio con entrada de capitales, yo voy a tener una condición que se llama el traspaso del tipo de cambio de los precios. Aquí de repente se me va un poquito. Tengo yo, la letra pi representa la tasa de inflación y dice pi es igual, o sea, una reducción de la tasa de inflación pi es igual, se relaciona con una apreciación cambiaria, que es la letra E, multiplicada por pi asterisco, que sería en los precios externos. Entonces, México es una economía, ya dijimos, ¿verdad?, muy abierta, muy sensible a lo que pasa en el sector externo, particularmente sensible a la economía de Estados Unidos por el alto nivel de dependencia que tiene nuestra economía hacia ese país. Entonces, en la medida que hay más entrada de capitales, nuestro tipo de cambio se aprecia y eso genera menores presiones inflacionarias, que es el objetivo que busca el Banco de México. Sin embargo, cuando el tipo de cambio nominal se aprecia y el tipo de cambio real también se aprecia, con una tasa de interés alta, lo que tenemos nosotros es que esa tasa de interés alta genera un impacto negativo en la inversión de nuestra economía y también en lo que es el consumo. Y también cuando hay una apreciación del tipo de cambio, desde el punto de vista teórico, genera un impacto negativo en lo que serían las exportaciones netas de la economía mexicana, las haría más caras.
entonces también caerían las exportaciones netas y se contraería la actividad económica. Este razonamiento nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Al contrario, ¿qué pasa cuando hay salida de capitales? Pues se da exactamente el proceso contrario. Lo estamos viendo, digamos, desde el punto de vista teórico. Y también uno dice, ¿verdad? Bueno, la tasa de interés en México es mayor a la internacional, se cubre el riesgo cambiario, la tasa de riesgo país. México es una de las economías más rentables a nivel mundial, ¿verdad? Para la inversión extranjera especulativa. Y eso le cuesta al gobierno mexicano y nos cuesta a nosotros también porque somos, digamos, a la sociedad mexicana. En la medida de que el Banco de México coloca más bonos, o se colocan más bonos emitidos por el gobierno mexicano, ya sea que se vendan a los agentes económicos internos o que se vendan a los agentes económicos internacionales, pues eso está generando una deuda, lo que es la deuda interna. Entonces estaría aumentando también la deuda interna en la medida que se colocan más cantidad de bonos internamente o externamente. Es lo que tengo acá, estaría aumentando la deuda en relación a quién, al PIB. Ustedes saben que la deuda puede aumentar por diferentes factores, ¿verdad? O sea, tiene que ver con lo que es la relación de presupuesto, ingresos de gobierno, gastos de gobierno, pero aquí estamos enfatizando solamente lo que tiene que ver con política monetaria. Entonces, en razonamiento de política monetaria, esta lógica que tiene de operar la política monetaria y que es eficaz para apreciar el tipo de cambio y para lograr estabilizar los precios, tiene un impacto negativo, nos aumenta la deuda pública del gobierno. Y por otro lado, este tipo de política le pega negativamente también al crecimiento económico porque no promueve lo que sería el consumo ni el consumo de bienes duraderos ni la inversión privada. Entonces, son un poquito algunas ideas, ¿verdad?, de lo que es política monetaria, mecanismos de transmisión. Y aquí lo que tenemos ya son datos. Aquí estos son datos de Banco de México para el periodo de 2009 a julio de 2020. Tenemos la línea que es la línea gris, que son los valores de gobierno en poder de extranjeros o en poder de residentes en el exterior, ¿verdad?, que son los extranjeros. También estamos hablando acá de la posición de no residentes o posición de extranjeros en títulos de renta variable. Entonces, la renta variable pues, son acciones, lo que sería la línea negra, y la línea que está en plomito sería lo que sería en bonos. Vemos nosotros cómo después de la crisis financiera mundial de 2008-2009, a nivel de las economías reales había una contracción en la actividad económica, había un ascenso en las tasas de desempleo, pero por otro lado lo que se observa es por el lado de los mercados financieros un ascenso en las operaciones especulativas, ¿verdad?, con acciones y con valores de gobierno, y son los ascensos que vemos en la primera etapa después de la crisis. Viene por ahí una caída y luego después viene esta fase de ascenso. Y aquí es algo bien importante, lo que algunos teóricos por ahí de la economía marxista o de la economía post-keynesiana se llama lo que llaman procesos de financiarización económica. ¿Y qué significan esos procesos? Significa, por un lado, que vamos a observar nosotros una contracción por el lado de las economías reales, pero un ascenso en lo que tiene que ver con mercados financieros, con operaciones especulativas en mercados financieros. Y esto de acá lo vemos fuertemente, ¿verdad? En 2012, 2013, 2014, vemos un ascenso importante en este tipo de operaciones. Y también es importante decir, obviamente, como ya señalamos, los canales de transmisión de la política monetaria, una política monetaria expansiva, laxa, genera también dentro de los mecanismos de transmisión de la política monetaria en lo que es especulación financiera o ascenso en el precio de activos financieros. Entonces, estas actividades especulativas también son promovidas por la política monetaria laxa, ¿verdad?, expansiva. Acá posteriormente tenemos una caída, que es la que se ve acá, ¿verdad? Tenemos la caída por ahí de enero de 2020, sobre todo en marzo viene una caída importante por la presencia de COVID-19.
COVID-19. En todos los países. Para el caso particular de la economía mexicana, esto genera una situación de aumento en lo que sería la tasa de riesgo y una caída en este tipo de inversiones. Posteriormente vemos aquí un piquito, viene un poco la recuperación, después en meses posteriores, o sea, la parte fuerte, habría algo así como un choque financiero, ¿verdad? Una crisis financiera por la reducción en lo que sería los valores, o sea, la compra de bonos y compra de acciones por parte de inversionistas extranjeros en nuestra economía. Entonces viene una contracción fuerte cuando empezamos a ver cuando se cierra todo, ¿verdad? En marzo de 2020, y posteriormente viene una recuperación. Y se habla, ¿verdad?, de una crisis también en mercados financieros por la incertidumbre que se genera. Aquí lo que tengo es lo que se refiere a lo que serían valores de gobierno, a lo que son bonos gubernamentales, el comportamiento aquí de enero de 2009 hasta lo que sería el mes de septiembre de 2020. Vemos aquí otra vez la caída aquí fuerte, ¿no?, que habíamos visto antes tanto con bonos como con acciones. Aquí lo vemos con lo que es el mercado de bonos emitidos por el gobierno, y la línea roja es lo que se refiere a un índice de incertidumbre. Incertidumbre significa que estaría aumentando la tasa de riesgo país, e incertidumbre significa también que no conocemos lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces hay un aumento fuerte en la tasa de riesgo. Si ustedes pueden comparar, por ejemplo, aquí en la crisis de 2008-2009, obviamente, ¿no?, en la situación de crisis aumenta también de manera importante ese índice de incertidumbre. Y si comparamos este piquito de aquí con lo que vemos acá, estaríamos diciendo que la situación actual que estamos viviendo pues es todavía mucho más grave, ¿verdad?, de acuerdo a estos indicadores, que lo que se vivió en la crisis de 2008-2009. Aquí vemos un pico fuerte y luego viene un poquito la caída, ¿verdad? Un poquito la caída. Primero viene el impacto negativo sobre mercados financieros y luego después viene como un proceso un poquito de ajuste, y es la línea que se ve acá. Y aquí, bueno, la tendencia que ya habíamos comentado en lo que se refiere a valores de gobierno. Acuérdense que esto de acá implica deuda, ¿verdad? En la medida que esto está aumentando, implica que también está aumentando la deuda de sector público, lo que sería la deuda interna, ¿verdad? Acá lo que tengo es nada más una muestra de países para ver el porcentaje de deuda pública en relación al PIB, cuando las economías desarrolladas, o sea, las economías desarrolladas como la muestra que tengo acá, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia, por ejemplo, no aplican políticas monetarias de carácter expansivo, y los programas que se aplican también para hacer frente a la crisis de 2008-2009, vamos a ver nosotros que hay un ascenso importante de la deuda a nivel, digamos, de la mayoría de países a nivel mundial, tanto en economías desarrolladas como en economías emergentes. Aquí los casos de economías emergentes que estoy poniendo es el caso de Brasil, México, Argentina y China. Vemos nosotros como en la mayoría, bueno, en todos los países hay un ascenso en lo que es el problema de la deuda. Si uno analiza la economía argentina, la economía, por ejemplo, brasileña, que son economías de América Latina, la lógica de la política monetaria es similar a la economía mexicana. O sea, el objetivo que tienen los países es atraer inversión extranjera, que se aprecie el tipo de cambio y generar menores presiones inflacionarias. Se dice, ¿verdad?, en teoría, lo que no se verifica en la práctica. En teoría se dice que a medida que un país atrae más capitales de afuera, en teoría se dice que habría un mayor crecimiento económico con esa mayor entrada de capitales. En la práctica lo que vemos es que esa entrada de capitales, la parte fundamental es un carácter meramente especulativo. No se ha reflejado en crecimiento económico, ¿verdad? Ni para Brasil, ni para México, ni para Argentina, ¿verdad? Argentina por ahí tiene problemas fuertes, una crisis, ¿verdad?, que vive de 2008, 2019 y que se acentúa en la actualidad. Aquí tenemos la economía china. El gigante chino tiene diferencias en su forma de operar su política económica. Por ejemplo, ellos establecen algún tipo de control de capital para evitar que haya salidas de capital que puedan generar procesos de inestabilidad en su sistema económico.
Entonces, algo importante acá es lo que vemos, ¿verdad? Que ya comentamos, el ascenso de la deuda en los diferentes países, y en lo que tiene que ver con política monetaria, esa política monetaria también me está generando un problema de ascenso en deuda. Aquí tenemos los datos para la economía mexicana del periodo 2008-2020, ¿verdad? Hasta, bueno, son datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son datos estimados. De acuerdo a la estimación para 2020, se dice que tendríamos un nivel de endeudamiento de 53% en relación al PIB. En la deuda en México particularmente empieza a aumentar, como ustedes pueden ver, sobre todo con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es en 2012 adelante, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es el mismo dato, pero son datos de aquí del Fondo Monetario Internacional para julio de este año. Y vean ustedes cómo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el monto de la deuda en México sería mayor a lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí sería de 61.4%, más alto, ¿no? Porque también aquí acuérdense que este indicador es cómo se modifica la deuda del sector público en relación con el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y niveles muy altos, por ejemplo, para Japón, está entre los más altos de los países más endeudados, Italia, Estados Unidos, Francia y otras economías. Aquí lo que tengo es otra variable muy importante, lo que es el monto de reservas internacionales netas de 2000 al 6 de noviembre de 2020. Vemos nosotros que en la actualidad tenemos niveles históricamente altos, cercanos a los 200,000 millones de dólares. Entonces, parte de la lógica es también que esa reserva sirve, digamos, como un escudo para también proteger la deuda, ¿no? Para hacer frente también a las deudas que tiene México en relación a bonos emitidos por el gobierno. Entonces, México tiene, digamos, cómo responder, acumulando reservas. La reserva también tiene funciones o ha tenido funciones relacionadas con darle mayor estabilidad a lo que es el tipo de cambio, haciendo intervenciones, ofreciendo dólares a cambio de pesos para evitar que el tipo de cambio tenga depreciaciones fuertes, ¿verdad? O que el tipo de cambio tenga mucha volatilidad, sobre todo haciendo referencia a la depreciación cambiaria. Acá lo que tengo es la evolución de la tasa de interés en la economía mexicana, y ustedes pueden ver la cantidad de ajustes que se han hecho, sobre todo de 2020 a la actualidad, a partir del mes de marzo. Teníamos a partir del 20 de marzo una tasa de 6.5%, y hemos venido reduciendo dicha tasa hasta alcanzar 4.25%. Esto en concordancia con lo que pasa a nivel internacional, que ya señalamos, ¿verdad? Hay una expansión de liquidez importante. Con esta tasa de interés, México sigue siendo rentable o atractivo, digamos, a la entrada de inversión extranjera especulativa. Si comparamos esta tasa con la tasa de 0 a un cuarto de punto que tiene Estados Unidos, o con una tasa negativa que tiene Japón, o con una tasa de 0% que tiene el Banco Central Europeo. Entonces, México sigue siendo rentable. Había expectativas, les decía, en 2019, de que venía una contracción de la actividad económica de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también ya tenía un poquito, como se dice, ¿no? Los mercados descuentan lo que se espera en el futuro, pero la situación de la pandemia lo que vino es a acelerar la situación de recesión económica. Entonces, México disminuye la tasa de interés, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar la inversión productiva y aumentar los niveles de consumo. Aquí lo que tengo en este cuadro es lo que se refiere a la demanda agregada. Tengo aquí la demanda agregada, que es el consumo total, que se descompone en consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de capital fijo, la formación bruta de capital fijo se descompone en la formación privada, que ustedes vean que la inversión privada comprende la mayor parte de la inversión en México. Acá lo que tengo es lo que sería la inversión pública, que es un porcentaje muy chiquito. Hagamos la observación que la inversión del sector público ha venido disminuyendo de los niveles que tenía por ahí en enero-marzo de 2010, ha venido cayendo, y también la inversión privada ha venido contrayéndose.
y eso lo que implica es menor crecimiento de la actividad económica y menor generación de empleo. Aquí vemos nosotros en la parte de exportaciones, las exportaciones en México representan arriba del 30%, por ejemplo, para enero-marzo de 2020 viene 38%, después hay una contracción a 32% en el periodo abril-junio de 2020. México es una de las economías más abiertas en América Latina. Tenemos acá, por el lado de la demanda viene arriba dice 132%. O sea, quiere decir que al 100 hay que quitarle el 32% de lo que representan las importaciones. Entonces, México es una economía altamente dependiente de productos importados. Y eso lo hemos más o menos venido manteniendo, ¿verdad? Viene una ligera contracción acá, pero sigue siendo una economía altamente dependiente de productos importados. La mayor parte de lo que es la demanda agregada son los bienes de consumo, que representa aquí, por ejemplo, para este periodo el 81%. Tenemos la parte más importante, obviamente, es el consumo privado, viene la parte de consumo del sector público, y esto es, bueno, es la composición en estructura porcentual de lo que es la demanda agregada. Aquí bien importante decir que la política económica de un país, en este caso haciendo énfasis a política monetaria y política fiscal, bueno, particularmente acá política monetaria, tiene como fin disminuir tasa de interés para incrementar componentes de la demanda agregada. Si aumenta la demanda agregada, crece la actividad económica. Aquí tengo los mismos datos de la demanda agregada, pero acá ya son en tasas de crecimiento, en flujos, ¿verdad? Lo que son flujos. Y vemos nosotros cómo tenemos nosotros, si vemos aquí la demanda, o sea, la demanda en general, vemos nosotros cómo ha ido contrayéndose por ahí del periodo de julio a septiembre, bueno, de niveles de cero, ¿verdad? En abril y junio, y luego viene con contracciones importantes, particularmente en el periodo abril-junio de 2020, hay una contracción muy fuerte en demanda agregada por menos 21.6%, ¿verdad? Aquí viene, ¿no?, la caída de lo que es el nivel de consumo en 17%, el consumo total, y luego los niveles de consumo privado, consumo de gobierno, la caída muy fuerte en lo que es la formación bruta de capital fijo, en una caída para el trimestre, para el periodo abril-junio de 2020, en una caída de 37%. Y vemos acá también, bueno, los niveles correspondientes a gobierno, vemos las exportaciones, cuando cae el nivel de actividad económica a nivel internacional, particularmente, ¿no?, en México, buena parte de lo que México exporta va a Estados Unidos, y se contrae la actividad de Estados Unidos. Eso significa que se contrae lo que es también las exportaciones que México le vende a Estados Unidos. Entonces son caídas fuertes. En meses más recientes de 2020 ya se ha recuperado un poco, ¿verdad? Pero no como se esperaría. También acuérdense que estamos otra vez en la segunda etapa, ¿verdad? Lo que sería el rebrote en países europeos, en Estados Unidos, y seguimos con problemas fuertes. Aquí en esta gráfica, para que una economía crezca, por un lado, ¿verdad?, tendríamos que tener una tasa de interés baja que incentive sobre todo el crecimiento de la inversión, el crecimiento del consumo y el crecimiento económico. La variable que juega un papel activo en la economía, pues es precisamente la inversión. Y aquí vemos que México es la línea por ahí amarilla, y estamos así como relativamente estancados en nuestro nivel de formación bruta de capital fijo. Por ahí fluctuamos entre 20%, arribita del 20%, estamos estancados. Esta es una tendencia también no solamente única, exclusivamente de la economía mexicana, también viene por parte de muchos países. Aquí en la muestra estoy considerando la economía argentina, que tiene de América Latina, de los países que tiene los menores montos de inversión. Y de ahí también la crisis económica, ¿verdad? Tenemos también la economía acá de Estados Unidos, también ha bajado los niveles de inversión. Tenemos la economía chilena y tenemos también, haciendo énfasis también en la economía china, porque China está empezando, como decíamos, a jugar un papel importante, digamos, como polo, digamos, y centro de gravedad en países asiáticos, que es el gigante chino.
Y aquí podemos ver la diferencia, es una de las economías que tienen los niveles más altos de inversión productiva o de formación bruta de capital en relación a su Producto Interno Bruto, ¿verdad? Sobresale del resto de los países con niveles arriba de 40%, 45%. Entonces esto es importante reflexionarlo para decir, ¿no? ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo? ¿Qué está pasando con los componentes de la demanda agregada? Y cuál es el papel que debe jugar o juega lo que es la política monetaria. Aquí un problema que tenemos en México tenemos un problema con lo que tiene que ver con el crédito, o sea, una cosa son las decisiones que hacen los bancos centrales y otra también diferente es lo que hace la banca comercial para otorgar o no otorgar crédito a familias o a empresas. Este cuadro de aquí es un comparativo de una muestra de países a nivel internacional. Lo que me está diciendo son datos de Banco Mundial y me dice crédito otorgado por los bancos comerciales al sector privado como porcentaje del PIB para el año 2009. Y veamos nosotros, por ejemplo, México tiene un nivel muy bajo, representa 29%. Otros países, y es de los niveles más bajos, lamentablemente, ¿verdad? En América Latina. Tenemos un bajo nivel, digamos, de penetración financiera por lo que tiene que ver al crédito bancario. Si comparamos acá, por ejemplo, vean el caso de la economía china, con niveles muy altos, 165%, Corea del Sur, 152%, Reino Unido, 133%. Entonces, en México tenemos un problema importante cuando hablamos nosotros de ese mecanismo de transmisión de la política monetaria, ¿verdad? De las decisiones que está tomando Banco Central hacia las decisiones que toman los bancos comerciales al decidir otorgar o no crédito al sector privado, o cuando otorgan crédito, a qué tasas de interés están otorgando ese crédito. Aquí lo que tengo es el financiamiento total al sector privado no financiero, y vemos nosotros aquí, ven una clasificación del crédito que se asigna en México para los años 2008 hasta junio de 2020. Aquí vemos nosotros que enfatizar de esta gráfica, tenemos por ejemplo el crédito externo, tenemos este nivel que viene en la primera columna, viene por ahí de 2008 representaba el 13%, para 2020 el 9.7%, está aumentando por parte de las empresas que se endeudan, ¿verdad? Está aumentando la emisión de deuda colocada en el exterior, de niveles de 6.8% que había en 2008 a niveles de 16.6% en 2020. Y algo importante a destacar en este cuadro que ustedes pueden ver los datos es que el papel más importante aquí en el financiamiento del sector privado, no financiero, pues lo juega ¿quién? Los bancos comerciales. Los bancos comerciales en esta línea están representando alrededor del 45% del crédito que se otorga en México. Tenemos por aquí la banca de desarrollo y algo importante a decir de la banca de desarrollo es que la banca de desarrollo en México está ahí, pero vive marginada. Vean ustedes los niveles tan bajos que tiene la banca de desarrollo. Ha aumentado un poquito, sí. Si dice uno, pues en 2008, 2009, 2010 representaba niveles de 2 a 3%, ahorita aumentó un poquitito, ¿verdad? A 4.7%, pero es una banca que está marginada y es yo digo, un instrumento de política, ¿verdad? Que pudiera utilizar el gobierno para impulsar la generación de crédito, ¿verdad? Ese está ahí, lo tenemos ahora marginado. Aquí lo que tenemos es lo que sería la banca de desarrollo, cuánto representa como porcentaje del PIB, y ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Vienen datos de 2009 a 2020, al segundo trimestre de 2020, y viene aquí un aumento, pero es muy chiquito, o sea, sigue, ¿no? Muy, muy marginal, digamos. Una de las cosas importantes, bueno, eso lo voy a comentar un poco más adelante, pero aquí en el año 2014 México se hizo una reforma financiera. En la reforma financiera lo que se decía es que se trataba de que la banca comercial fuera más competitiva para generar crédito para familias, para empresas y también impulsar y promover también la competencia, ¿no? En la banca comercial. Y el otro de los argumentos de esa reforma financiera era precisamente decir que se va a impulsar
a lo que es la banca, el crédito de la banca de desarrollo. Pues esto no se ha hecho, ¿verdad? O sea, ninguna de las dos cosas que venían en la reforma financiera se ha hecho. Hay un oligopolio bancario que sigue existiendo, ¿verdad? Que tiene muchos intereses, y por otro lado tenemos una banca de desarrollo marginada. Aquí lo que tengo es lo que se refiere a la banca de desarrollo, y sería la variación trimestral de 2009 al segundo trimestre de 2020. Y vemos acá, ¿verdad? Hay un poco de impulso por aquí en estos años del gobierno de del gobierno de Peña Nieto, y aquí hay una caída y luego un ascenso muy ligerito, ¿verdad? En este sexenio actual, pero sigue, como ya lo comenté, es marginada, es marginal el papel que juega la banca de desarrollo en México. Acá lo que tenemos es lo que se refiere a la organización industrial de lo que serían las empresas en la economía mexicana, por tamaño de empresas. Viene las empresas grandes, medianas, pequeñas, las microempresas, y viene el número de personal ocupado. Aquí vemos nosotros que en la organización industrial de la economía mexicana, la mayor parte de empresas son lo que son microempresas y pequeñas empresas. Tenemos aquí los porcentajes que representan, ¿verdad? Muy poquito empresas grandes, medianas, la mayor parte son las micros y pequeñas, pero estas micros y pequeñas empresas que forman, en este caso, casi el 100%, ¿verdad? De las empresas en nuestro país, generan poco arriba, poquito más del 50% del empleo. Entonces, como esta es nuestra estructura en nuestra organización industrial de empresas, tendríamos que apoyar nosotros principalmente, dar apoyos crediticios a empresas pequeñas y a empresas micros, ¿verdad? Que son grandes generadoras de empleo. Algo importante también es que las empresas grandes y las medianas, pero sobre todo las grandes, pueden tener otras fuentes de financiamiento, no solamente la banca comercial, o sea, pueden emitir acciones para financiarse, o pueden endeudarse con el sector externo para financiarse. Tienen mayores opciones por ser empresas grandes, o en el caso también de varias empresas pequeñas tienen esas opciones, no así las pequeñas y las microempresas. Aquí lo que tenemos son las fuentes de financiamiento, ¿verdad?, de empresas en México de enero-marzo de 2009 a el periodo abril-junio de 2020. Y vemos nosotros qué papel juega la banca comercial aquí en el financiamiento de empresas. La línea azul es el crédito que dan los proveedores, o sea que las empresas en México en general se financian a través de crédito de sus proveedores. Y ven ustedes que hay una brecha amplia, ¿no? De aquí a acá hay una brecha amplia. En segundo lugar, pero ya lejano, ¿verdad?, está lo que sería la banca comercial. Sí, es que sería esta acá, pero la parte fuerte son proveedores. Posteriormente tenemos el financiamiento de empresas del grupo corporativo, que sería la línea verde. Y acá tenemos lo que sería emisión de deuda de empresas, banca en el extranjero, pero hay una fuerte diferencia entre crédito de proveedores y crédito que da la banca comercial, ocupando la banca comercial lo que sería el segundo lugar, y tercer lugar estaría lo que sería el financiamiento del grupo corporativo de las propias empresas. Aquí vemos algo interesante que sería lo que son las tasas de interés que cobran, digamos, por otorgar la banca comercial o la banca múltiple diferentes créditos. Y vemos nosotros aquí lo que sale más caro, o sea, lo que cuesta más es el crédito a consumo. O sea, quiere decir que cuando un banco comercial da un crédito a consumo, el rendimiento que obtiene por ese crédito, pues es mucho mayor, que sería la línea que está en la parte de arriba, ¿verdad? La línea gris. Posteriormente, el segundo caso del costo del crédito sería la tarjeta de crédito, que sería la línea amarilla. Tenemos el crédito a la vivienda, que sería la línea azul, y la naranja, que sería lo que estamos analizando, que es el crédito a las empresas. ¿Por qué estoy dándole prioridad al crédito a las empresas, analizando el crédito a las empresas? Porque dijimos que la inversión de capital juega un papel importante en el crecimiento económico y la generación de empleo de un país. Entonces, vean ustedes, también hay una brecha, ¿verdad?, entre lo que el costo
o lo que gana un banco por dar crédito a consumo, o lo que gana por dar una tarjeta de crédito, y lo que ganaría por darle crédito a las empresas. Y uno se pregunta, ¿y entonces a quién le va a dar crédito? La banca comercial. Como ustedes están pensando correctamente, la banca comercial va a dar crédito a lo que le da mayor beneficio o mayor ganancia, que sería crédito de consumo y tarjeta de crédito. Y es lo que vemos acá. ¿Y eso por qué es así? Porque la banca comercial en México en su mayoría es banca extranjera. Entonces, en la reforma financiera, ¿verdad?, de 2014, un objetivo que dice, se tiene que aumentar el grado de competencia del sistema bancario, y el sistema bancario también tiene que otorgar más crédito tanto a las familias como a las empresas. Pues esto se queda solamente en el papel, porque son extranjeros, y a un extranjero es un negocio, ¿no? El sistema bancario es un negocio, y lo que les interesa a los bancos comerciales es obtener ganancias asignando el crédito a las tasas de interés más altas. Entonces el crédito lo van a asignar sobre todo a crédito a consumo y tarjeta de crédito. Aquí lo que vemos es, una vez que ya vimos nosotros la diferencia, ¿no? Cuando el banco comercial otorga crédito a las empresas, ¿a qué tipo de empresas? Nos hacemos la pregunta, ¿a qué tipo de empresas va a otorgar crédito la banca comercial? Y la banca comercial dice, ¿verdad? O en los hechos, la respuesta sería, la banca comercial prefiere otorgar crédito a empresas grandes porque tienen menos probabilidad de no pagar y tienen menor riesgo. Pero las empresas grandes, ya dijimos que podrían o pueden conseguir otras fuentes de financiamiento asociado con el crédito que les dan las empresas, o sea, de sus empresas matrices, por ejemplo, cuando son extranjeras, o emitiendo bonos o endeudándose con el sector externo. Pero el banco comercial dice, no, yo le presto a las empresas grandes porque es más probable que me paguen. Y ven ustedes en la parte de abajo de la gráfica con una brecha fuerte. La parte de empresas grandes es la línea amarilla, y las otras líneas es lo que se refiere a empresas micros, pequeñas y medianas. La empresa micro pues es la que está más marginada, ¿verdad? Así como la parte de lo que son fideicomisos. Pero bueno, hablando aquí de lo que son empresas, la que tiene menor apoyos es la microempresa y las pequeñas empresas. Aquí viene lo que son los diferenciales de interés, o sea, la diferencia entre lo que es la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa es lo que cobra un banco por otorgar crédito, la tasa pasiva es la que da el banco por a un depositante, ¿da? Para reconocer su ahorro, digamos, como rendimiento del ahorro. Y vemos acá, tenemos nosotros que aquí en algunos casos de economías como México, hablando de América Latina, en México es un país que tiene un alto nivel de intermediación financiera, ¿sí? Donde los bancos, las, digamos, inversiones que hacen los bancos en nuestro país son muy rentables, o sea, el negocio bancario es muy rentable por el alto margen de intermediación financiera que tiene. Aquí lo podemos ver en los años 2015, 2016, 17, 18, 19. Y vemos, por ejemplo, niveles muy altos, que es Brasil, el caso de Argentina, y ya mencioné lo que es la economía mexicana. Ya casi, bueno, ya terminamos, ¿verdad? Para dar respuesta también a algunas inquietudes que ustedes tengan. Aquí una gráfica que me habla de la baja penetración del crédito en términos de porcentaje de las empresas que han tenido financiamiento en 2015 y 2018. Y aquí vemos, ¿no? Aquí diríamos de las empresas micro, por decir así, de 10 empresas micro o sea, de 10 empresas, las que reciben financiamiento son 3 empresas, por decirlo así, ¿verdad? Las empresas que reciben mayor financiamiento son empresas medianas, y luego siguen empresas grandes. Pero ustedes pueden ver en lo que es el total, que sería un promedio, niveles bajos, hay una baja penetración del crédito hacia lo que son empresas, ¿verdad? Que es lo que nos muestra esta gráfica. También cuando uno analiza datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos encontramos que por el lado de la demanda de crédito, a veces empresas pequeñas o micros deciden no pedir créditos también porque dicen que el crédito es muy caro.
pues el crédito que les da el banco es muy caro, o a veces tienen desconocimiento de los procesos de crédito o desconfianza en lo que es el sistema bancario. Y aquí tenemos la contraparte, ¿verdad? México es una economía, habíamos dicho, donde hay un gran negocio para los bancos, ¿sí? La mayor parte de los bancos, ya dijimos, son extranjeros, y aquí aparecen las utilidades netas de instituciones de banca múltiple por ahí del año 2008 a noviembre de 2018, y vemos nosotros cómo la tendencia está aumentando, ¿verdad? Habría que completar datos, ¿verdad? Para lo que va 2019-2020, pero normalmente son negocios importantes, ¿verdad? Tienen tasas de utilidad importantes aquí en nuestro país, mucho mayores a las que tienen en sus países de origen, ¿verdad? Lo que es la banca comercial. Y bueno, ya para concluir, tenemos nosotros la primera conclusión es que la política monetaria de carácter expansivo que se ha aplicado para hacer frente a las crisis es una política adecuada, o sea, es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, nosotros tenemos que ese tipo de política también promueve lo que es la especulación financiera en nuestras economías y la generación especulativa de ganancias. No existen límites a la entrada de capitales. Debería de haber un impuesto como el conocido impuesto Tobin para poder tratar de controlar esa entrada de capitales y fortalecer lo que tiene que ver con el aparato productivo, ¿verdad? Por otra parte, tenemos nosotros la política monetaria en México de metas de inflación es eficaz para estabilizar lo que son precios, se aminoran también presiones sobre el tipo de cambio, o sea, se trata de que el tipo de cambio no se deprecie tanto. Si hay presiones fuertes a la depreciación, lo que vamos a ver es que el Banco Central interviene, ¿verdad?, en el mercado de dólares para evitar que haya una fuerte volatilidad del tipo de cambio que genere presiones inflacionarias. Y entonces le preocupa mucho, digamos, en la estabilidad financiera, en lo que es la política macroeconómica, preocupa lo que es la estabilidad financiera, definida con las variables que ya vimos, pero este tipo de política castiga a la inversión productiva. También la política monetaria está incidiendo en la generación de desequilibrios fiscales al propiciar el aumento en la deuda pública, y esto cuestionaría lo que es la independencia del Banco Central. El aumento de la deuda que viene asociado a este tipo de lógica en política monetaria, resulta que no es una deuda que se esté aumentando para generar inversión productiva, es una deuda que está aumentando por la especulación financiera, porque se tiene que pagar luego el capital y también los intereses. Y también se tendría que fortalecer lo que es la banca de desarrollo para empezar a propiciar, digamos, que se genere crédito y apoyos a las empresas, sobre todo a las micros y a las pequeñas. Y algo bien, bien importante es la política fiscal. Tiene que haber en política económica coordinación con política fiscal. A nivel internacional, nosotros ya estamos viendo experiencia de diferentes países que aplican política fiscal para hacer frente a la situación complicada que estamos viviendo. También desde el punto de vista de los economistas, o sea, desde el punto de vista de la teoría, hay una preocupación también en donde se está diciendo tenemos que recuperar el papel de la política fiscal como una herramienta importante para hacer frente a la recesión económica, recordando que, por ejemplo, en el modelo keynesiano o en las políticas keynesianas se hablaba mucho de la importancia del multiplicador fiscal para hacer frente a las caídas en la actividad económica. ¿Y por qué la coordinación de política pública? El objetivo importante, o sea, no solamente tenemos que buscar estabilidad de precios, es importante la estabilidad de precios, sí, pero en la actualidad lo más importante, el problema muy fuerte que tenemos que hacer frente es generar crecimiento económico, generar empleo para tratar de hacer frente a toda la cantidad de problemas económicos que tenemos, porque hay muchos mexicanos que no cuentan con ingresos o no tienen los ingresos suficientes para poder alimentarse cada día, ¿verdad? Lo que antes se conocía como el bienestar de la sociedad. Hacia eso tendría que apuntar la política económica, ¿verdad? Dejar un poquito
un poquito de lado, no 100%, pero ahorita la preocupación fuerte es crecimiento y generación de empleo para generar ingreso para un mayor bienestar de la población mexicana. Les agradezco la presentación, yo lo dejo aquí y pues si hay dudas ahorita me comentarán. Muchas Gracias. gracias, doctora María Josefina León. Ha sido un gusto el escucharle y aprender de todo lo que nos ha hablado. Tenemos varias preguntas acerca del tema que de manera breve nos gustaría poder responder. La primera es, ¿qué significa el tener una tasa de interés negativa? ¿Sí estoy respondiendo? Sí. Ajá. Una tasa de interés negativa, voy a poner el ejemplo contrario para darnos mejor idea. Yo voy, por ejemplo, al banco a pedir un crédito, voy a decir de 1,000 pesos, por ejemplo, y vamos a decir que si la tasa de interés es una tasa de 10%, entonces cuando yo regreso lo que me prestaron, tendría que pagar los 1,000 pesos más lo que sería los 100 pesos de la tasa de interés. O sea, me están cobrando, ¿no? Una tasa de interés negativa, voy a poner, digamos, el reverso del ejemplo. Si la tasa de interés negativa es de 10%, quiere decir que yo le pido al banco 1,000 pesos, pero cuando voy y le pago, le voy a pagar 900 pesos. Esa es una tasa de interés negativa. Se generan en este razonamiento de tasas de interés negativas una serie de distorsiones en el sistema económico. Por ejemplo, si yo soy ahorrador, si soy una persona de la tercera edad y tengo mi ahorro y si la tasa de interés empieza a ser de cero negativa, ahí tengo un problema. No sé si... ¿La banca de desarrollo puede ser utilizada para que se dé la bancarización de las MIPYMES, que se les otorgue créditos mediante ella? Sí puede ser utilizada. Ahorita como está en la actualidad no, porque es una banca que le llaman, es una banca digamos, de segundo piso, es una banca que da, tendría que ser una banca de primer piso para tener acceso a dar crédito a las empresas a tasas de interés más bajas, pero eso requiere digamos, un énfasis importante por parte del gobierno en impulsar la banca de desarrollo. Desde mi punto de vista, en la parte institucional ya tenemos la reforma financiera. En la reforma financiera dice que un objetivo es impulsar el crédito de la banca de desarrollo para hacer el crédito accesible a las micros, sobre todo a las micros y pequeñas empresas. Pero han pasado años, o sea, estoy hablando de 2014, ahorita estamos en 2020, y el gobierno sigue con una banca de desarrollo marginada. O sea, de que se puede hacer. Tendríamos que hacer algunos ajustes y también ver cuáles son los mecanismos idóneos para que a las personas que se les presten, a las empresas chiquitas, regresen ese crédito con una tasa de interés baja. No se trata de regalar, pero sí de hacer muy accesible el crédito, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Muchos gobiernos no han mitigado los riesgos de la pandemia y han adoptado por una política contraria a las del resto de las potencias mundiales. ¿Cómo afectará este tipo de políticas en el crecimiento económico interno? Hablando de México, ¿cómo nos afecta una política de proteccionismo y centralismo económico? Bueno, hay un poco general la pregunta, pero lo que puedo decir acá, el caso de México, como vimos nosotros los datos, en México, si bien ha bajado la tasa de interés, o sea, es política monetaria de carácter expansiva, por un lado tenemos una traba, por decirlo así, en el hecho de que los bancos comerciales, que son un oligopolio bancario, no están otorgando el crédito que se requiere para la reactivación de la actividad económica. Por el lado de la política fiscal, desde mi punto de vista, estamos cometiendo un error fuerte en el sentido de que tendríamos que estar aumentando gasto público en infraestructura, en proyectos que, digamos, incidan en el crecimiento económico, apoyar a las personas. O sea, México es un ejemplo de un país que no está imitando en todo a lo que son economías desarrolladas, al menos en lo que tiene que ver con política fiscal, pues tenemos que no se quiere gastar. O sea, no se quiere gastar porque se está en una idea que es una idea neoclásica de que es muy importante, dice el gobierno, mantener las cuentas públicas equilibradas. Ahorita, o sea, ¿qué me importa a mí eso, no? Cuando ahorita lo que tenemos es la necesidad de generar crecimiento económico. Entonces México va a caer, o sea, tiene una caída importante, digamos, igual que otros países, pero en México es
decíamos por ahí, el Fondo Monetario dice que es del 9%, puede ser del 10% o algo así, pero México, digamos, es un ejemplo de un país que tiene estabilidad macroeconómica, pero lamentablemente, por el lado de nuestra economía real, yo diría, tenemos una economía que está deshecha. O sea, tenemos mucha gente que no tiene empleo, está quedando desempleada, tenemos bajos niveles de ingreso, está aumentando la pobreza, tenemos concentración de ingreso. Entonces, es esa, digamos, a los hacedores de política económica en México les hace falta mirar a las bases de lo que es nuestra sociedad y considerar lo que sería diferentes indicadores del bienestar social, ¿no? Que ahorita estamos con problemas muy fuertes y también eso se refleja, por otro lado, en la inseguridad pública que tenemos y el aumento en las actividades relacionadas con lo que es el narcotráfico. La deuda pública puede observarse como un elemento estabilizador respecto al accionar especulativo de los capitales. Ahí no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, ahí no sé si se refiere a, o sea, yo lo que comenté es que cuando se busca la estabilidad macroeconómica en México, para tener, por ejemplo, estabilidad de precios, un objetivo de la política económica es atraer inversión extranjera. ¿Y cómo se atrae? Teniendo una tasa de interés mayor. ¿Mayor a quién? A la tasa de interés internacional, que cubra la variación de tipo de cambio y que cubra también la tasa de riesgo país. Cuando entra capital a México, eso implica, digamos, que nuestro tipo de cambio va a tener mayor valor, o sea, se va a apreciar, y a través de lo que se llama el traspaso del tipo de cambio de los precios, tendríamos menores presiones de sobreinflación. Pero cuando entra mayor capital a México, por ejemplo, a través del mercado de bonos, a medida que el gobierno mexicano coloca más bonos, tanto que los compren los mexicanos como que los compren los extranjeros, está aumentando su deuda, ¿verdad? Eso fue lo que comenté. Ahora, si la variable deuda sobre PIB es importante como un criterio de estabilidad macroeconómica, sí es un criterio importante, pero esa relación de deuda a PIB, fíjense cómo es, si el PIB cae, o sea, como está pasando ahorita, se está contrayendo la actividad económica, ¿qué le va a pasar a la deuda? Está aumentando. Hay una idea bien importante, ¿verdad? Y esta es una idea bien debatida. Gracias, ¿verdad?, por las preguntas que me están haciendo. Es una idea muy debatida porque, por ejemplo, los autores keynesianos, que fueron las ideas que prevalecieron en los años 40 hasta los años 70, decían, no debemos de tener miedo a los gobiernos al endeudamiento, siempre y cuando sepamos nosotros muy bien en qué nos estamos endeudando. Si yo, por ejemplo, me endeudo, ¿verdad? Soy un gobierno y me endeudo generando un aumento en infraestructura del sector público que en el largo plazo y mediano plazo me va a generar crecimiento económico, entonces quiere decir que si la economía crece, en el momento del corto plazo yo estoy generando una deuda y un aumento de déficit. O sea, sí lo estoy generando, pero en el mediano plazo, en el largo plazo, si yo como gobierno me fijo bien en qué estoy gastando, entonces mi economía va a crecer y entonces se disminuiría la presión en el indicador, digamos, la deuda. Si crece la economía, el monto de deuda PIB estaría cayendo. Y eso sería el verdadero objetivo cuando nosotros decimos el gobierno actual tendría que estar aumentando gasto público ahorita. ¿Va a generar más deuda? Sí lo va a generar, pero la idea es cuidarse en qué está aumentando esa deuda. Si yo, por ejemplo, el gobierno mexicano digo, está aumentando la deuda porque está haciendo rentable la especulación financiera, pues no tiene mucho sentido endeudarse, ¿no? Pero si la deuda va a aumentar para hacer frente a la pandemia, para dar mayores apoyos crediticios, ¿verdad?, a la empresa pequeña, a la empresa mediana, y va a generar empleo, en ese sentido es positivo que el gobierno tome ese tipo de decisiones. Ante un escenario de reducción en el crecimiento interno de México, optar por apoyos fiscales al sector comercial sería buena opción para el sector del país. Sí, sería una buena opción. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros cuando me hablan de apoyos fiscales para, digamos, impulsar las exportaciones, por ejemplo, una de las variables importantes de las que dependen las exportaciones es lo que es el tipo de cambio. En la medida que el tipo de cambio, o sea, en este caso, ¿verdad?, cuando hay una depreciación cambiaria, la depreciación cambiaria me genera presiones inflacionarias y una inflación me genera una reducción en el salario real,
en la capacidad de compra de las personas, eso es negativo. Pero también una depreciación me genera un impacto negativo, positivo en las exportaciones, porque las hace más baratas. Para aumentar exportaciones, aquí es bien importante lo siguiente. México es una economía muy abierta al sector externo, pero México, digamos, cuando México exporta, la parte fuerte de la exportación es la industria manufacturera, particularmente industria automotriz, ¿verdad? Que se decía es la joya de la corona, ¿verdad? En las exportaciones manufactureras. Una parte pequeña son exportaciones, no sé, 8%, 10%, pero la parte fuerte es exportación de manufactura. Entonces resulta que México, dijimos que es altamente dependiente de lo que viene de afuera, ¿verdad? De las importaciones. Cuando México exporta, una parte importante de la exportación son componentes importados y eso se llama el comercio intraindustrial, ¿verdad? Que yo cuando exporto, pues la parte fuerte viene también en importaciones. Para que eso es lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Para que México aumentara sus exportaciones, digamos, de manera muy sana, tendría que aumentar lo que es la productividad. Sí, la productividad de digamos, de nuestras exportaciones, la productividad de la producción, para aumentar productividad, para que sea un país más productivo. Ahorita la economía mexicana tiene en productividad, estamos mal, no estamos bien. Muchas economías, ¿verdad? A nivel mundial también están mal, pero México tenemos bajos niveles de productividad. ¿Cómo hago yo para aumentar la productividad? Una tiene que ver con una variable bien importante, que es lo que se llama la educación, o sea, la educación de las personas, y la otra importante es lo que tiene que ver con lo que es la tecnología o innovación tecnológica. Entonces, en la medida que México tenga mayor tecnología y mayor educación en lo que es el capital humano, ¿no? En las personas, seremos nosotros más competitivos. Lamentablemente, yo no veo políticas económicas, digamos, actuales, fuertes, que estén apuntando de manera importante para fortalecer lo que es la educación y para la cuestión de la tecnología. Entonces ahí tenemos un freno, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta. Nuevamente, muchísimas gracias por tan espléndida ponencia y le damos gracias a todos los que nos están viendo por Facebook. No olviden seguir las demás conferencias que tenemos para ustedes y juntos poder crecer en educación financiera. Les agradezco mucho por la invitación y les agradezco mucho la atención a todos. Gracias.